Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Es un secreto a voces. Gracias a las filtraciones de vídeos del Pentágono, incluso que exagentes de la CIA han declarado ante el Congreso de los Estados Unidos, queda claro que el fenómeno OVNI es el mayor desafío que tiene la humanidad, no desde hace décadas, sino desde hace siglos. No sabemos cuáles son las intenciones de nuestros visitantes, pero aquí hay un tema que puede ser clave. ¿Y si se estuvieran comunicando con nosotros, aunque estos mensajes solo le lleguen a un grupo de unas pocas personas? Porque ha habido casos, como por ejemplo aquí en Colombia, en Guasimal, donde estos seres dieron mensajes a los habitantes de una vereda en Zarzalvalle. Y también hay diferentes contactados por el mundo que afirman estar recibiendo mensajes de estos habitantes del multiverso. Un mensaje que va a ser mucho más inquietante para vosotros de lo que os podéis imaginar. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. El mensaje de los extraterrestres. El 15 de agosto de 1977, exactamente a las 23:16 horas, el radiotelescopio Big Air de la Universidad de Ohio recibió una señal de radio que hasta hoy no ha podido ser explicada. Para muchos, el intento de una civilización de otro mundo alienígena de ponerse en contacto con nosotros. Pero es más, a partir del año 2000, la ciencia empezó a descubrir una cosa que se llama ráfagas rápidas de radio. Hace pocos años, 2 universidades australianas detectaron una ráfaga rápida de radio que venía de 8.000 millones de años en el pasado. ¿Me han escuchado bien? 8.000 millones de años en el pasado. Hay más de 100 ráfagas rápidas de radio que ya se han detectado y no sabemos qué son ni cuál es su origen. Para algunos científicos también es el intento de comunicación por parte de una civilización alienígena. Y es que si nos cuesta llegar a otro país del mundo y en un idioma completamente distinto poder comunicarnos, imagínense de un planeta a otro, donde esa gente puede tener tipos de costumbres radicalmente distintas a las nuestras y donde a lo mejor nos pueden ver como una panda de imbéciles, no como unos superdotados, que es lo que muchos se creen que somos la especie humana. No lo somos. Entonces, qué difícil es. Eso respecto a la ciencia. Pero, si yo me meto, por ejemplo, en casos OVNI, me voy a ir al 17 de noviembre del año 1954. Una noche, una madrugada en la que un enfermero, Alberto San Martín, salió a caminar de madrugada porque tenía dolor de muelas y decía que no podía dormir. Y justo a las afueras de la ciudad de Madrid, dice que ve en un puente un ser de en torno a algo más de 1,85 m, rubio, con los ojos azules y un traje que fue lo que más le extrañó, un traje gris plata brillante. Aquel ser le hizo el gesto a San Martín de que por favor parara, más o menos, o eso entendió él. El caso es que este ser salió del puente, fue hacia un barranco, regresó y le entregó a San Martín una piedra que pesaba muy poco, tenía 12 centímetros de largo, 4 de ancho, era de un color rosa, bastante brillante o relativamente brillante, y además era una piedra porosa. Esa piedra tenía una serie de símbolos tremendamente extraños.
Se investigó, se analizó, nunca quedó claro el origen de esto. Él se llevó luego la piedra hasta Brasil, donde falleció en los años 80. Fue el encuentro de Alberto San Martín el 17 de noviembre de 1954 un intento de comunicación por parte de los extraterrestres. Pues a lo mejor sí. Pero es que, por ejemplo, hay más. Roswell, año 1947, donde arranca la conspiración del silencio contra el fenómeno ovni. Allí, Jesse Marcel, el jefe de contraespionaje de la base de Roswell, después de jubilarse, antes de fallecer, dijo que los restos que él había recogido de la nave, cosa que luego corroboró también su hijo, médico militar, por cierto, tenían una serie de símbolos que parecían escritura, y los dibujó. Lo pueden ver ustedes en internet muy fácilmente, en Google, con que pongan escritura de Roswell, ahí les aparece. El ovni de Roswell tenía alguna serie de mensajes o una escritura con la que ellos, al menos estos alienígenas, pueden comunicarse. Es posible. Y un caso que me obsesionó, que cambió mi vida. Tienen alguna entrevista que hice sobre esto en el canal de YouTube Oculto tras la sombra, y un vídeo también. Pero tanto me lo ha pedido la gente que os prometo que voy a hacer un programa de esto acá, ¿vale? Porque yo trabajé 2 años de mi vida como un loco intentando traducir un mensaje de otro planeta. Y estoy hablando de un caso ovni del 16 de julio del año 1996 en una pequeña localidad de España que se llama Los Villares, en la provincia de Jaén, región de Andalucía. Dionisio Ávila, señor jubilado, yo estuve con él, tranquilo, de campo, sale un día a caminar, todas las tardes lo hacía, por la misma ruta, y dice que ve de repente un objeto semiesférico metálico. Ese objeto semiesférico metálico llevaba unos símbolos, un palito, un cero y un palito. Lo que me dijo Dionisio y lo que le dijo a todos los periodistas que le han entrevistado es que él ve 2 mujeres y un hombre. Y me dijo, 2 mujeres y un hombre porque llevaban el traje ajustado y al señor se le notaba el bultito. O sea, más claro el agua, o sea, de piel aceitunada, me decía. Pero 2 mujeres y un hombre. Y también enfundados en un traje de color casi totalmente negro. Y entonces una de las mujeres le señala a sus pies y él allí es donde ve una piedra con una serie de grabados. Esta piedra acabó en manos de JJ Benítez, yo me puse en contacto con Juanjo y estuvimos trabajando, y yo con personas de la Fundación Euroárabe, mintiendo, porque no iba a decir que era un mensaje de otro mundo, para poder traducir lo que sería un mensaje, ya que el alfabeto con el que estaba escrito era un alfabeto que se llama Tifinagh, en concreto uno que se llama sahariano antiguo. Y así lo pude ver con la gente de la Fundación Euroárabe. Repito, tranquilo, porque esta historia es que me tardo en contarla 1 hora y media resumiendo. Me habéis visto muchos hace poco en History Channel contando también esto, que me entrevistaron y tal, pero bueno, que sepáis que haré un podcast de esto. Aquello que encontró Dionisio Ávila era un intento de comunicación utilizando un alfabeto que tiene miles de años de antigüedad como el sahariano antiguo. Yo por este caso, señores, porque fue parte de mi vida y no os imagináis lo que influyó en lo que yo soy como ser humano y como periodista, pues yo estoy convencido de que sí, se intentaron comunicar con nosotros. Entonces, esto es una charla muy compleja, porque una mentalidad radicalmente distinta a la nuestra, ya que está en otro mundo o en otra dimensión, se pone en contacto con nosotros. Pero ¿cómo se puede comunicar? Mediante símbolos, mediante sonidos, mediante las matemáticas, de 1000 formas distintas. Pero nuestra mente está tan alejada y nuestro coeficiente intelectual, porque serán mucho más inteligentes que nosotros, que resulta bastante complejo. Aún así, yo sí que creo que este tipo de seres intentan comunicarse con nosotros. Y hay personas
como la que vamos a entrevistar esta noche, que han dedicado toda su vida a poder estar en contacto con ellos y afirman recibir mensajes. Ustedes son los que tienen que decir si creen que esos mensajes son total y absolutamente reales, o, que luego nos lo va a comentar también él al final de la entrevista, a lo mejor me están engañando, porque no sabemos qué es lo que piensan estos seres, pero que se comunican. Y el caso que vais a escuchar esta noche, estoy convencido, obvio, por eso está aquí, es una persona muy conocida, ha dirigido y presentado una serie en Gaia. Estoy convencido de que esta historia es real. Y tengo un montón de amigos en común con él y todo el mundo me dijo, oye, entrevístalo. Y la entrevista, con sinceridad, ha sido algo que me impactó. ¿Se comunican con nosotros? Estoy convencido de que a susurros, sí. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio, y por eso ya tenemos un numeral en Twitter que es Misterio Caracol. Comentarme a través de ese numeral en Twitter. ¿Pensáis que se están intentando comunicar con nosotros? Repito el numeral, en Twitter él es Misterio Caracol. Sabéis que hago viajes de autor la segunda quincena del mes de abril. Haré el camino de Santiago recorriendo los misterios de los templarios y la luz maravillosa de las catedrales góticas. Juraría que queda una plaza o ninguna en ese, ¿vale? Y Turquía del 20 al 30 de mayo, en ese creo que quedan un par de plazas. Para ser exacto, gracias a Dios, los viajes se han vendido muy bien. Iré con muchos de vosotros a seguir recorriendo los misterios del mundo. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, para Richie en los controles, para todos los oyentes que en este momento se unen a la señal en vivo de Caracol Radio, que hacen parte, aquí de Noche de Misterio de Caracol Radio. Mientras tú hablabas, Juanje, en la introducción, yo me ponía a pensar en un ejemplo que dio un ufólogo hace unos años en una conferencia, y el hombre decía, mire, la complejidad que reviste la comunicación entre nuestra especie y una especie quizás no humana es como si una persona del año 2000 pudiese viajar en el tiempo e intentar comunicarse con alguien del año 1000. O con un cavernícola. O con un cavernícola. O otra cosa, imagínate que queremos comunicarnos con un hormiguero. Exacto. Que es una sociedad estructurada. Y son especies diferentes. Y tal. Sí, claro. Entonces, esa es la misma complejidad que revestiría, en este caso, un contacto entre otra especie u otra civilización miles o millones de años más avanzada en comparación con la nuestra, Juan Jesús, por un lado, y por el otro, la ciencia ya está trabajando en decodificar este tipo de mensajes. En mayo del año pasado, y este es un artículo que se los voy a compartir en unos minutos en mi Twitter, @AleBernalPérez con @S. Resulta, Juan, que se hizo un experimento en el SETI, liderado por la investigadora Daniela de Paulis. Resulta que ellos enviaron la simulación de una señal extraterrestre desde un satélite que estaba orbitando Marte. El propósito de este experimento era verificar cómo el SETI iba a operar ante esta contingencia, cómo los científicos iban a realizar los protocolos y las medidas necesarias para intentar decodificar este mensaje lo más rápido posible. Lo cierto es que dice de Paulis es que hubo mucha gente que realmente quedó muy sorprendida porque no le avisaron a todos, simplemente fue un experimento cerrado, pero ya están trabajando para que desde la ciencia se pueda no solamente recibir estos mensajes, sino intentar decodificarlos en el menor tiempo posible. Pues fíjate, a mí me parece genial que la ciencia trabaje en eso, pero ¿sabes cómo me imagino yo un contacto extraterrestre? Algo tan loco como la película de Arrival. Sí, claro. De repente aparece una nave que ni ha viajado por el sistema solar ni nada, sino de repente aparece ahí y el que te habla al otro lado es un pulpo de 8 tentáculos y te hace unos garabatos súper extraños. Claro, Yo me imagino que por mucho que la ciencia y lleguemos y que queramos imaginarnos cómo sería ese contacto, creo que no tenemos ni idea. Ni idea.
Ni idea. O encuentros en la tercera fase, Juanje, que se comunicaron a través de la música o intentaban a través de sonidos. Es que a través del sonido y de la música se puede hacer. Es Sí, más, sí. bueno, porque hoy vamos con la entrevista. Sabes que yo trabajé en un caso donde había un mensaje Sí, sí, sí. que era música, el Omni de Vitoria. Efectivamente, yo se lo trabajé con Juan José Benítez, que fue el que me pasó el archivo original Exacto. de todo. Y yo pude entrevistar a la hija del dueño del apartamento y allí en aquella casa funcionó una impresora sin que hubiera electricidad. Wow. Eso es. Y salió un código binario. Y ese código binario Se pude convirtió en pasar, partitura. o sea, gracias a 2 ingenieros informáticos. No es que yo sepa del tema. Entonces, es muy complejo. Sí. Pero que está pasando, está pasando. Y el tema de los contactados es un tema muy complejo, pero el caso de Ricardo González Corpancho me parece un caso muy especial. Y no voy a esperar más porque la entrevista con Ricardo González Corpancho arranca así. Llevan viniendo a la Tierra durante miles de años y la pregunta que sale siempre respecto a esto es obvia. ¿Para qué? ¿Por qué no se comunican con nosotros? Y repito e incido en lo de miles de años. Hay textos ya en la antigua Grecia que nos hablaban de cómo la gente iba hasta el país de Magonia, el país de los magos, subidos en carros de fuego. Vemos pinturas de seres de otro mundo en el Tassili, las vemos por ejemplo, en Mesa Verde, en Estados Unidos, en infinidad de lugares. O sea, ellos están aquí cada vez. El Pentágono habla de esto con más soltura, aunque nos siguen ocultando mucha información, pero la pregunta que se hace el público en general siempre es la misma, ese para qué, o el por qué no se comunican con nosotros. Y muchas veces pienso, a lo mejor sí se están comunicando con nosotros, simplemente no sabemos escucharlos, que es algo muy distinto. Y ha sucedido cuando, por ejemplo, una civilización entraba en contacto con otra. Al principio todo es desconfianza, al principio no sabemos cómo entablar una relación. Y si eso es entre seres humanos, imagínense ustedes con seres que pueden ser de este universo, de un multiverso o de otras dimensiones. Y tenemos una persona que hacía mucho tiempo que quería entrevistar, con el que tengo un montón de amigos además en común, que es escritor, que es conferencista, que además también ha presentado una serie hace poco en Gaia, que es Ricardo González Corpancho. Ricardo, buenas tardes y bienvenido aquí a Noche de Misterio. Y la primera pregunta es obligada. Cualquier invitado que llegue aquí por primera vez, siempre le digo igual, le pregunto igual. ¿Quién es Ricardo González Corpancho para toda la audiencia de Noche de Misterio y de Caracol Radio? Hola Juan Jesús, hola Ale, un placer estar con ustedes en el programa. Bueno, Ricardo es un ciudadano peruano, nací en Lima hace 49 años, pero hoy vivo en la Argentina, mi esposa es de Buenos Aires y estamos radicados en un pueblo del que han oído mencionar mucho, Capilla del Monte, al pie del mítico Cerro Uritorco. Llevo más de 30 años escribiendo y divulgando esta realidad increíble como es el fenómeno de los ovnis y la posibilidad que un porcentaje de estas observaciones que no tienen una explicación convencional tal vez podrían corresponder a inteligencias no humanas que están entrando en contacto con nuestra civilización. Al menos fue lo que a mí me empujó a dedicarme a investigar este fenómeno, a difundirlo, porque tuve avistamientos, primero cuando era muy chico en Perú, y luego estos avistamientos y otras experiencias empezaron a incrementar ya en la adolescencia, hasta que hubo un momento en que tuve que, como se dice, tomar al toro por las astas, aunque esto no fue fácil. Me despidieron del trabajo, me tuve que alejar de muchas cosas, exponerme al ridículo, al escarnio, a todo tipo de debates, sobre todo en la televisión, discutiendo con físicos, con periodistas escépticos, test psiquiátricos, test psicológicos, para ver si yo era un joven mentiroso, un charlatán, un mitómano, si estaba mal de la cabeza, pero siempre defendí mi humilde verdad, que nunca mentí, que fue lo que me ocurrió a mí como a tanta gente en el mundo. Y como te digo, han pasado varias décadas, bastante agua bajo el puente, y sigo aquí defendiendo de que vi a estos seres, que tuve estos contactos, pero no cuento esta verdad para convencer de la misma a la gente, sino para invitar a que piensen, a que reflexionen. Claro, que no es poco. A ver, vamos a meternos en cuestión.
Sobre el fenómeno del contactismo y gente que ha recibido supuestos mensajes, hay infinidad de polémicas. Hay muchas polémicas porque hay personas que han tenido como una especie de delirios mesiánicos y tal. Ojo con esto, que yo digo que eso no significa que el fenómeno no sea real. Porque si yo me voy a la vida de un señor que se llamaba Amenofis IV en Egipto, este señor Akenatón, este señor se fue un día a cazar, vio una esfera de luz, llegó a casa y dijo que esa esfera le había mandado un mensaje que había que cambiar la religión egipcia, que tal, y bueno, no la cambió la religión egipcia, cambió la capital del imperio, se la llevó a Telelamarna. Entonces, esto es algo que ha pasado muchas veces, que tiene su polémica, lo cual no significa que no sea un hecho total y absolutamente real, que además se mezcla con lo que tú estás diciendo. El odio que hay por ciertas partes de la ciencia, aquí le llamamos ciencinazis en este programa, acuñamos este término, o sea, los ciencinazis y toda esta gente que nos odia, y entonces, pues, que bueno, que entra en un negacionismo absurdo, porque los vídeos están ahí, las pruebas de radar están ahí, los testimonios están ahí, las pruebas históricas están ahí. O sea, negar el fenómeno ovni a día de hoy, desde mi punto de vista, es bastante absurdo. Cosa distinta es qué es exactamente el fenómeno ovni. Yo un tiempo de mi vida estuve súper obsesionado con el tema de los mensajes extraterrestres. Tenemos un buen amigo en común, Lorenzo Fernández, que te lo puede decir, porque fue una época de mi vida en la que incluso hicimos mi primer libro, que es su primer libro también, Operación Al-Ándalus, donde, bueno, pues tuvimos un mensaje de otro mundo. Yo estuve trabajando en esto porque resulta que, esto lo contaré en otro programa, en otro podcast, que todo el mundo me lo ha pedido 80.000 veces, ¿vale? Porque he salido contándolo ahora en la serie esta de History Channel, Extraterrestres entre nosotros, y no lo he contado aquí en Noche de Misterio, pero bueno, otro día lo contaré. Pero sí, efectivamente, yo sí que creo que se están comunicando. Cosa distinta es que los entendamos o no. Pero lo que nos interesa ahora es tu experiencia, Ricardo. ¿Qué te sucedió desde niño, adolescente, hasta el punto en este que cambia tu vida y tienes que enfrentarte, bueno, a los de siempre, que prefiero ni mencionarlo? Bueno, yo vengo de una familia de clase media de Lima, en donde el tema ovni no se discutía, no se hablaba. Ustedes conocen la sociedad peruana, sobre todo en mi época. Yo soy un hombre de 49 años, ya lo dije. Así que en mi infancia, a fines de los 70, inicios de los 80, el tema más predominante era la religión. Yo estudié en los Hermanos Maristas, mi madre católica, ortodoxa, apostólica, romana, cuadriculada, y mi padre un alto funcionario del Seguro Social del Perú. No se hablaba de estas cosas. Recuerdo que íbamos a un club a las afueras de la ciudad de Lima, se llama El Bosque, aún existe, en las sierras de Chosica. Ahí acudimos para huir del cielo encapotado de Lima por la corriente de Humboldt, este fenómeno que genera que esté el cielo bastante nublado buena parte del año. Así que los limeños huimos hacia la sierra, sobre todo a Chosica, Santa Eulalia, para ver el cielo azul, diáfano, transparente, con el sol. Y en esos paseos de chico, a fines de los 70, con mis padres y mis dos hermanos menores, vi cosas que no podía explicar. Cerca de unos cerros, unas luces que brincaban, subían, bajaban, se desplazaban. No eran satélites. En esa época, naturalmente, no existían los drones, pero yo, como un niño de tal vez entre 5 años, 6 años, les llamaba luces caminantes o estrellas caminantes, que las estrellas no caminan, vamos, ¿no? Era la imaginación de un niño. La imaginación para entender algo que había visto de forma concreta. Luego, con el tiempo, supe que lo que había observado, otra gente también lo había visto en el Perú y le llamaban ovnis, un término que, como todos saben, es militar, creado por los Estados Unidos. No es un término New Age, ni esotérico, ni extraño, sino de la Fuerza Aérea Norteamericana para definir un objeto volante que no se pudo identificar. Pero para más INRI de todo esto, casi un cuarto de siglo después de esos avistamientos, me llego a enterar que detrás de esos benditos cerros de la urbanización El Bosque en Chosica se encontraron unos mini geoglifos como los de las líneas de Nazca llamados Yanacoto. Era un lugar ritual de una cultura que tenía por lo menos unos 3.500 a 4.000 años de antigüedad. Y esto generó también mi pasión por los llamados lugares de contacto, porque este fenómeno, estas apariciones, muchas veces coinciden con algunos yacimientos arqueológicos o huacas, como hicimos en Quechua, en Perú, lugares sagrados, santuarios. Así que este fenómeno se volvió a repetir ya cuando tenía
entre 13 y 14 años de edad, siempre lo comento en las entrevistas, fue un avistamiento mucho más potente, más poderoso, en plena ciudad de Lima, en el verano de ese año 88, apareció un objeto sin emitir ruido, muy brillante como el propio sol, y se desplazaba en silencio hacia la costa, hacia el Océano Pacífico. Y a los pocos días y a lo largo de este año, los medios de comunicación reportaban una intensa oleada de avistamientos ovni, es decir, ya salía en la prensa. No solo yo lo había visto, sino que los periodistas hablaban sobre todo esto. Y a partir de ese momento, sí, ya con 13, 14 años, empecé a seguir este tema con bastante ahínco, hasta que llegó el contacto. Empiezas a ver, bueno, vamos a ver, hay que decir que Perú es un país súper especial con el tema de los ovnis. Yo me estaba acordando cuando tú decías, yo no conozco el lugar que tú comentabas de cultura Yanacoto, cerca a Lima, pero a mí una de las cosas, por ejemplo, que más me impactó cuando estuve filmando, investigando las líneas de Nazca, hace ya muchos años, ir justo muy cerca a las líneas de Nazca. Ojo que las líneas, para que tengan perspectiva, solo se podían haber hecho coordinándolas alguien desde el cielo, a un lugar que se llama Chichictara. Me imagino que tú habrás estado en Chichictara, donde, pues muy cerca de Nazca, hay unos petroglifos donde se ve claramente unos seres que para mí no son de este mundo. ¿En qué momento, Ricardo, allí en Perú y en qué lugar sucede ese contacto y es cuando hay un punto de inflexión en tu vida? Mi historia es bastante larga, porque todo esto fue un proceso gradual, que obviamente estamos en un medio de comunicación, no lo puedo escribir al detalle. He tratado de profundizarlo en mis libros, de otra forma, porque pasaron muchas cosas en mi niñez, sobre todo a raíz de los primeros avistamientos en el bosque, en Chosica, como sueños lúcidos, experiencias que me atrevería a titular de paranormales, que coincidieron con estos avistamientos y luego con fenómenos en casa, hasta con movimiento de objetos y cosas extrañas de las que mi familia fue testigo. También luego del avistamiento del año 88 que acabo de escribir, pero no hubo ningún contacto concreto, léase, un mensaje mental telepático con las inteligencias asociadas a este fenómeno, hasta el año 1993, en el mes de octubre. Yo ya era muchacho de 18, 19 años, estaba estudiando mi carrera, mercadotecnia, fue lo que seguí en el Perú, y en ese momento tenía que darnos parciales de estadística, contabilidad, y como todo muchacho que está en la universidad, de pronto cierra los textos, cierra los libros y dice, voy a tomarme un break, ¿no? De pronto los muchachos escuchan una canción de Coldplay, se toman una taza de café, o como decimos en Perú, cabeceas, ¿se entiende cabecear? O sea, como que cabeceas en el escritorio, sí, sí. O sea, como un estado de dormevela. En ese estado de dormevela, yo escucho una voz en perfecto castellano, pero sin acento, con cierto tinte metálico, de un varón que me dice, pero con autoridad, como un comando, no dejes de seguir buscando. Somos seres extraterrestres que estamos entrando en comunicación contigo y más adelante nos podrás conocer. Yo desperté, abrí mis ojos como platos y obviamente dudé de ese supuesto mensaje, aunque fue muy claro, muy contundente. Una cosa es ver un objeto anómalo y aceptar por cultura, por intelecto, sentido común, que tal vez no estamos solos en el universo, pero de allí a decir tuve un contacto, recibí un mensaje o vi algo, hay una... Y ya te van a empezar a decir loco, además. Exactamente, hay un desierto entre ambas situaciones. Entonces esta voz, o lo que haya sido, percibió mi extrema prudencia, mi duda, mi desconcierto, y me dice, sube a la terraza de tu casa y allí nos verás. Y yo vivía en Orrantia del Mar, que es un barrio residencial en Lima. Si tú has estado en Lima, es como Miraflores, sí. San Isidro, una zona con edificios, muy cerca al malecón de San Isidro. O sea, una zona, no es que estaba ni en Marcahuasi ni en el desierto de Chilca, estaba en plena ciudad de Lima, un barrio residencial. Esto es una locura, es un delirio, pero y si era real y producto de mi necedad estaba perdiendo la confirmación que requería. Bueno, subí a la terraza y apareció un objeto rojo brillante que estaba inicialmente estacionado, luego se empezó a movilizar, se colocó sobre la vivienda, subieron mis padres, subieron mis hermanos, todos lo vimos y volví a escuchar la voz que me dice, como lo hemos hecho ahora contigo, lo hemos realizado antes con otros testigos en el pasado.
O sea, me daban a entender que obviamente no era el único, que le ha pasado a mucha gente. Y que no eras el primero. Que no era el primero y que era un protocolo de acercarse con un mensaje mental y luego verificarlo con una prueba física. Y me dijeron que los conocería más adelante físicamente. Lo que es gracioso, esto de hecho lo comento en detalle en un libro que acabo de escribir recordando estos años de las experiencias, que yo estaba dirigiéndome a mi centro de estudios desconcertado luego del avistamiento, esta confirmación, y una señora mayor me interrumpe en el puente Benavides, que está allí en Miraflores. Como tú sabes, veo que has estado en Lima, el centro histórico de Lima se comunica... Viví en Lima hace 5 meses, bueno, lo conozco súper bien. Lo vas a conocer perfectamente, la vía expresa que del centro de Lima recorre la ciudad y termina en la Costa Verde, en la playa. Entonces yo caminaba por el puente que cruzaba la vía expresa, el puente Benavides en Miraflores, ahí está mi centro de estudios, y una señora, no es un detalle menor porque justamente me pilla, me aborda en medio del tránsito de ese puente, que es angosto, porque está la avenida Benavides. Entonces no tenía escapatoria y me interrumpe allí y me dice, con estas palabras pomposas: ¿sabes que los hermanos mayores del cosmos están esperando que tomes una decisión? O sea, con esas palabras pomposas. Y yo dije, ¿qué? Y me entrega un papel, que era un flyer, un volante, anunciando un ciclo de conferencias de ufología en Lima. Yo lo tomé como algo interesante, como una señal, si quieres, aunque se me acuse de pensamiento mágico, lo que quieras. Luego la señora se marchó. Yo creo que era una señora que formaba parte de la organización de este Congreso de Ufología, pero tremenda carambola bienvenida, sí, ¿no? Yo fui a ese congreso y ahí hablaban varios grupos de ufología, miembros del IPRI, del grupo Rama en ese entonces, sí. También otros grupos vinculados con Alfa y Omega, diferentes grupos de Perú de ufología, algunos bajo mi humilde punto de vista, que ya se habían acercado a un culto ovni, que decían que Jesús era extraterrestre, que vivió con ellos en el barrio de Lince y que ahora estaban en la India y una serie de cosas. Pero escuché el testimonio de un contador público, Edgar Concha Macías, que me pareció sensato y era muy semejante a lo que a mí me había sucedido. Entonces, a partir de ese momento, yo me integré a grupos de ufología, de contactismo, empecé a explorar y esto fue avanzando geométricamente. Ok, o sea, tienes ese punto de inflexión en tu vida. Bueno, la casualidad no existe, yo lo llamo causalidad, que esa señora justo cuando hay un congreso de ufología te dé ese papel y te diga, oye, que te están diciendo que tienes que tomar una decisión, y a partir de ahí te interesa, me imagino, mucho más por el fenómeno, y con estos grupos o tú solo empiezas a ir a lugares que supuestamente son portales a ver si sucedía algo. ¿O cómo avanza ese contacto, Ricardo? Sí, me entregué de lleno a la exploración, a la investigación. Fue un cambio muy profundo que también generó un cisma en mi familia y en mis compañeros de carrera y amigos del barrio. Todos muchachos, pues, entre 16, 20 años, que creían que yo estaba perdiendo mi juventud o el tiempo por irnos a acampar a Bajo Cero, a Marcahuasi, o estar entrevistando a los pescadores de la playa Las Salinas en Chilca con nuestras grabadoras de cassette chiquito. Nosotros somos más o menos en la misma época, ¿no? En esa época sí. se investigaba así. Era una locura, ¿no? Empolvarnos en el desierto, con nuestros pocos recursos, porque éramos jóvenes, con cámaras muy malas, sin buenas tiendas de campaña, hasta poniendo papel periódico debajo de los pantalones para abrigarnos del frío en los campamentos de alta montaña, tratando de ver algún fenómeno o de entrevistar a los campesinos que tenían allí su ganado. O sea, pasamos por todo eso y ocurrieron cosas increíbles, maravillosas, de las que no me arrepiento porque fueron las que me formaron, ¿no? Me di cuenta que si pudiese entrevistar a las llamas y alpacas del Perú, tuviesen más testigos de contacto ovni, si pudiesen hablar. Seguro. Lo que pasaba en los Andes, lo que ocurría en las zonas rurales, gente tan humilde que no podía mentir y contaban cosas increíbles. Yo me convencí, yo sabía lo que había vivido, pero me convencí de que este fenómeno era muy antiguo, que venía ocurriendo en el Perú. Según mis noticias, según mi investigación, los encuentros cercanos modernos en el Perú empiezan en la década de los años 50, en la zona de Ancash, en los Andes. Y esto fue evolucionando, aunque en esta última parte se ha hecho más popular
Chilca o Marcahuasi, que ya los mencioné en esta entrevista, si uno tira del hilo, se va a encontrar con Ancash, el Huascarán, la Cordillera Blanca, y es allí donde empiezan los encuentros cercanos modernos. Y yo he tratado de hacer justicia, en rigor periodístico, vamos a decirlo así, para contar la historia completa. Entonces, eso fue todo para mí, hasta que el primer contacto ya físico, aunque esto suene a una locura, la primera vez en que pude conocer a estos invisibles interlocutores que solo se comunicaban mentalmente, con pruebas físicas, con avistamientos y una gran cadena de señales. La primera vez fue el 30 de agosto del año 97 en el célebre desierto peruano de Chilca. Allí fue la primera vez en que vi a uno de estos seres y obviamente no hubo vuelta atrás. ¿Cómo fue esa noche del 30 de agosto del año 97? Chilca está en dirección sur desde Lima, como si fueras hacia Nazca, ¿verdad? Así es, unos 60 kilómetros al sur. Efectivamente. Y entonces es una zona, sí, es una zona que ya era famosa por el reporte de avistamientos, toda esa región llamada del Sur Chico. Los limeños iban allí de pronto a Lurín, a Pucusana, a San Bartolo, y se iban un poco más hasta Mala, algunos llegaban hasta Chincha, no solo en el verano, sino también en otras épocas donde podían hacer estos viajes. Y algunos reportaban luces en los pantanos, de las lagunas de Chilca, desde los años 60. Okay. Pero obviamente esto salta a la fama, como ustedes recordarán, gracias a un amigo en común, como es Juanjo Benítez, una persona que quiero mucho, que ha estado acá en mi casa conmigo, hemos compartido mucho en España, ha estado en mis congresos, y Juanjo hasta el día de hoy siempre me recuerda con cariño su estancia en mi país, en Perú, y el avistamiento que tuvo con Charlie Paz Hueles, ¿no? El hermano mayor de los Paz Hueles, que fue quien lo convidó a un contacto el inolvidable 7 de septiembre del 74, con un ser de aspecto humano, al menos el que se comunicó con Charlie, invitó a Juanjo a ese contacto, un avistamiento, un ser que decía provenir de Alpha Centauri, llamado Culva. El ser que yo vi, curiosamente, que se presentó en el desierto, yo había ido acompañado por 2 compañeras de la carrera que no querían que yo fuera solo. Eso te iba a decir. ¿Cómo fue esa noche? O sea, ¿por qué decides, por ejemplo, para empezar, por qué decides Chilca y no otra vez Marcahuasi u otro sitio para esa noche del 30 de agosto Porque ellos lo marcaron, o sea, no fue que... te lo dijeron. Fue un mensaje, una comunicación, yo estaba practicando el sistema de contacto que estos seres habían sugerido a través de la escritura automática, de la psicografía, que hay que diferenciarla con otros medios espirituales o mediúmnicos, en donde el canal como que pierde parte de su conciencia en algunas ocasiones y hasta escribe con una caligrafía muy diferente. Esto no tiene nada que ver con lo que estoy describiendo, es como una telepatía instrumentalizada. Tú eres consciente de lo que estás recibiendo, tienes un gran impulso por hacerlo, pero eres consciente, puedes soltar la lapicera, no es que estás en trance o estás loco, sencillamente sientes con fuerza cómo se articulan las ideas, cómo algo llega con intensidad y vas escribiendo para que no se olvide, como si fuese una impresora, ¿no? Okay. Nada más. Y en ese mensaje un ser llamado Antarel, al menos con ese nombre se presenta, que aquí abro paréntesis, yo dudo que sean sus nombres, creo que son denominaciones que ellos emplean para facilitar la interacción y punto. Para que les comprendamos. Para que podamos comprender, más allá de que luego grupos de contactos se fanaticen con los nombres o puedan crear cultos alrededor de estas cosas, que ha pasado muchas veces. Bueno, la cuestión que ese mensaje decía que el 30 de agosto del 97, en esa coordenada y en el desierto de Chilca, yo me iba a encontrar con él. Entonces, y que fuera solo. Que para ellos es más conveniente controlar la psicología, las emociones o afectar la línea de tiempo de un testigo que estén varios involucrados con todas las consecuencias en cadena que puede traer a sus familias. Es más complejo dentro de sus exigentes protocolos de observación no participativa, hablándolo así. Pero desobedecí porque estas 2 compañeras supieron que yo iba, se filtró y se colaron, o sea, se aparecieron en la terminal de buses de Lima. Qué bueno. No había, una de ellas era mi novia, detalle no menor. No la podías echar, estaba claro. Entonces, ahí tenía un lío bárbaro. Entonces, permití que me acompañasen y cuando llegamos al desierto y llegó el horario que habían marcado estos seres en el mensaje, cambió todo el lugar, empezaron a mostrarse unas luces muy fuertes que bajaban de los cerros
y planeaban casi a ras del suelo, iluminando la quebrada donde estamos acampando. Fue tan tremendo todo lo que pasó, unos fogonazos como si fuesen de tormenta, iluminando toda la zona, como creando un gran teatro, algo que iba a suceder. Y Fiorella Pita y Blanca Valdivia, las voy a mencionar, entraron en la tienda de campaña, muertas de miedo. No porque aquello fuera negativo o sintiesen que la fuera a lastimar, pero fue una barbaridad. Lo que pasó allí era una barbaridad. Yo me puse muy nervioso, escuché como un zumbido metálico que por momentos parecía un golpe, como un plank, plank, y luego como un zumbido metálico, y logro distinguir una figura muy alta caminando en dirección a nuestra tienda de campaña. Wow. Y yo me dije, Ricardo, no, esto no puede ser verdad. Las luces, los objetos, toda esta parte, vamos a llamarle, del fenómeno ovni que está ocurriendo allí, es real, porque los tres lo hemos visto y ha sido contundente, pero yo estoy añadiendo la figura en la noche, producto de la impresión, del miedo, puede pasar perfectamente. Sí. Y esta figura, Sí, sí. como si me hubiese escuchado, se ilumina, se enciende como un anillo de luz en sus pies y lo recorre de abajo hacia arriba como para que lo viera con total nitidez. Y ahí vi a este gigante de aspecto nórdico, enfundado en un mono como metálico, un enterizo, que solo permitía ver sus manos y su rostro de un hombre joven, de unos 30 y pico de años. Esto pasó a unos 30, 35 metros de distancia, pero imagínate, este tipo tenía 2,50 metros, 2,70 metros de estatura, y al iluminarse tan bien, fue un impacto verle. Y me dijo Claro. mentalmente y con señas, con gestos, que lo acompañase. No pude dar un paso. Me quedé con el corazón en la garganta, entumecido, no pude caminar. Y me dijo, respetamos tu decisión. Cuando te sientas más tranquilo, más adelante, en futuras experiencias, tendremos un diálogo más prolongado. Y este fue el primer encontronazo con este ser que dice llamarse o se presenta como Antarel. Antarel. ¿Y de repente ese ser desaparece? ¿O cómo es el Se final de ese apagó la primer luz contacto? una vez que se iluminó completamente y se apagó, solo quedó la silueta y fue como, a menos en mi impresión, como girando y caminando por donde vino hasta que lo dejé de ver. Yo me di media Y vuelta, no esperé que se marchara, sinceramente, te lo digo, salí a paso apurado, llevándome puestas las piedras que estaban en el suelo hasta llegar al campamento, y en eso una de las chicas me dice, recibí un mensaje mental de un ser que decía llamar Santarel y que nos pidió que estuviésemos tranquilas, que iba a estar todo bien. Y cuando estamos dialogando emocionados, se encendió una luz como de un color como de oro, dorada, como los rayos del sol muy fuertes, hermosa, con forma lenticular, en casi las faldas de un cerro, como si hubiese estado flotando unos 30 metros del suelo, y se elevó y se marchó, y estuvimos los tres. Y allí te confieso que me quebré en llanto, dije, la experiencia que me acabo de perder, o sea, ¿qué más hubiese ocurrido? ¿Qué más hubiese sucedido? Y no estaba tomando no, conciencia de lo que ya había pasado, ¿no? Que había visto a esta a este ser. criatura allí. Mm. Sí, pero de todas formas pienso que, vamos a ver, fuiste un valiente, porque el tema de aguantar el miedo en una situación así, a mí me viene un ser de 2,50 metros y aunque tenga un aspecto nórdico, o realmente es su aspecto o no, o quieren que los veamos así, tiene ese aspecto nórdico y bueno, pues aguantaste y tal, y es normal que no quisieras ir porque no sabías ni a dónde iba. Me imagino que este ya es un punto sí muy crucial de inflexión en tu vida, tener una prueba así, y si antes te habías obsesionado con el fenómeno, a partir de ahí ya me imagino que sería intentar prolongar el contacto o seguir creando ese contacto y empezar a tener esas experiencias. ¿Cómo fue ese camino, Ricardo? Ese camino no estuvo exento de apasionamientos, de vehemencia, de ingenuidad, como pasa con todo veinteañero, aunque como ya dije, yo empecé esto de niño y ya los primeros grupos que yo empecé a promover para investigar el fenómeno era adolescente. O sea, en realidad, más que cambiarme el contacto, formó mi vida, porque he venido experimentando esto mucho tiempo. Pero como pasa, a lo largo de las experiencias, uno va entrando a la calma, a la reflexión, va entendiendo al menos un trocito de lo que vivió, y esa vehemencia, esa pasión por tratar de entender se transforma en otra cosa. Y eso al menos es lo que a mí me ha venido ocurriendo estos últimos años. Después de haber vivido
varias experiencias como la que te acabo de comentar, que luego podemos discutir o analizar si lo que vi fue lo que él dijo que era o lo que yo interpreté. Podemos discutir un montón de cosas, pero el fenómeno en sí, sea lo que haya sido, es real y fue lo que vi o lo que vimos, ¿no? Incluso, eh, como tú sabrás, de pronto tuve la ocasión de invitar a investigadores y a periodistas del fenómeno OVNI muy conocidos para que asistan a las pruebas físicas como las que yo tuve en decenas de ocasiones al lado de grupos de contacto, pero esta vez con un testigo que sea más imparcial, objetivo, que fiscalice la experiencia. Lo hice en 8 ocasiones. Y en una de esas experiencias, con una de las investigadoras ufológicas de Norteamérica, muy famosa, Paola Leopixi Harris, el bendito Antarel que yo vi el año 97 volvió a aparecer. Solo que ahora Wow. éramos cerca de 10 personas. Había una psicóloga, un cardiólogo, un exmilitar, la propia Paola, estaba mi esposa Sol, o sea, en Mount Shasta, en el año 2014. Eh, o sea, Paola dio su testimonio a nivel mundial, lo discutió con la MUFON, lo discutió con su querido amigo Jacques Vallée, o sea, ¿se entiende? Y Jacques Vallée le decía, mira Paola, que son muy amigos, se conocen de muchos años, ¿no? Ella fue la discípula de J. Allen Hynek, el padre de la ufología. Es más, Sí, el sí, sí. hijo de Allen Hynek estuvo acá en mi casa, lo invité a uno de mis congresos, con Loren, por cierto, que es otro amigo en común. Lorenzo Entonces, Fernández, sí. le decía Jacques Vallée a Paola, yo no puedo negar que tú tuviste esa experiencia. Yo sé que tú y Ricardo tuvieron ese contacto en Shasta, pero de pronto lo que ustedes vieron no es lo que ustedes piensan. Entonces Paola le dice, ¿qué vas a decir? ¿Que fue una conciencia interdimensional de otro plano de la Tierra que manipuló mis creencias y por eso se manifestó así? Me parece que es una explicación aún más rocambolesca que la propia presencia de los extraterrestres. También han tenido sus encontronazos. Y aunque yo creo que hay de todo, creo que hay de todo, creo que hay de todo, yo hoy, el Ricardo de este 2024, no soy un romántico defensor de ninguna postura, a pesar de lo que viví, ni de la extraterrestre, ni de la interdimensional, ni de la que quieras. Creo que hay una hipótesis de múltiple origen. Nada de lo que Ok. parece y no todo se puede poner en el mismo saco. Pero lo que Eso, yo viví fue lo que viví. eso me interesa un montón y luego te voy a preguntar sobre eso, sobre ese múltiple origen y lo que tú crees que es. Pero una vez después de ese 30 de agosto del año 97, me imagino que lo que te esfuerzas ya es en intentar seguir contactando, en comunicarnos con esto, que realmente sería el siguiente paso, intentar comunicarnos, y empiezas a tener más experiencia y ves más veces a este ser Antarel en diferentes lugares. Ya no sé si fue en Chilca o si fue en Marcahuasi o en Estados Unidos o donde sea. Y entonces tu vida cambia totalmente hasta que me imagino que esa voz, que es la que de vez en cuando te habla, la tomas como un amigo, más que como si tuvieras una patología o estuvieras loco o tal, o historias. ¿Cómo es ese proceso de un veinteañero hasta decir, mira, esto es lo que me pasa, soy una persona normal, estoy aquí, podéis leer mis libros, hago investigaciones y ya? ¿Cómo fue ese proceso, Ricardo? Siempre tuve una tendencia de investigar. Tal vez porque vengo de una familia que ama los libros, la investigación. Eh, Mi tío, Juan Mejía Vaca, era el director de la Biblioteca Nacional del Perú, entonces yo crecí en medio de muchos libros, eh, en medio de razonamientos, del intelecto. Tengo esa formación por mi familia, tanto por el lado de mi padre como por el lado de los Corpancho. Mi abuelo René Corpancho viajó por todo el mundo y cuando venía de Rapa Nui o venía, no sé, de Europa y traía libros y tenía una enorme biblioteca, ¿se entiende? Entonces yo siempre tuve una tendencia de, de leer, pensar, viajar, tratar de entender y en la medida que fui creciendo en este fenómeno, que como ya dije, en un primer momento fui más pasional, más vehemente, también por el círculo en el que me movía, ¿no? Grupos de contacto, grupos de ufología, y durante largos años, estás como en una pecera y ves todo como un sesgo de confirmación, como periodista lo vas a entender perfectamente. Pero cuando yo Claro. tomé una masa y rompí e hice añicos esa pecera, salí para tratar de ver las cosas en otra perspectiva, y ahí es que se produjo
ese cambio del que me estás preguntando, porque si bien es cierto, mantuve el contacto, las experiencias se repitieron, no dejé de hacerme preguntas y de investigar, lo que me llevó a ser considerado como un cisne negro o un elemento disruptivo en algunos grupos de contacto, que decían que yo me había pasado al escepticismo y nada que ver. Al contrario, yo sigo defendiendo las experiencias que tuve, pero, hombre, creo que es lícito hacerse preguntas, y no lo mismo lo que tú pensabas cuando tenías 14 años a cuando tenías 30, cuando tienes 50, me parece. Y no es que estés cambiando de opinión, o sea, no es que estés describiendo las experiencias de forma diferente, siempre cuentas lo mismo porque fue lo que pasó, no estás mintiendo, pero que tu opinión sufra algunas mutaciones por el análisis y la reflexión, me parece que está bien, porque estás madurando, o por lo menos estás intentando entender. Y eso fue lo que a mí me ocurrió, Ale, Juan Jesús, a lo largo de estos años, escribiendo, divulgando, pasando por muchas cosas, como les dije al principio. A mí me despidieron 2 años después del contacto con este ser en el desierto de Chilca. Él mismo, en el año 98, en el mes de octubre, si mi memoria no me traiciona, me dijo que iba a ocurrir una oleada de avistamientos ovni en Perú y que la prensa lo iba a filmar. Yo aparecí en los medios de comunicación hablando con toda irresponsabilidad de que esto iba a suceder. Para muchos fue bienvenido porque era una manera de corroborarlo, y sucedió. Y sucedió, Sí. y Canal 2 de Frecuencia Latina, Canal 4, Panamericana Televisión, Canal 5, lo filmaron. Qué complejo tiene que ser tener una experiencia así, ser capaz de contarla y enfrentarte a una sociedad que te va a triturar. Tú y yo no hemos tenido un contacto así y ya nos insultan. Nos machacan, nos hacen de todo, sí, exacto, Juan. Sí, claro, vivimos en una sociedad que no tiene la mente preparada para esto, ni muchísimo menos. Y Juanje, y por ejemplo en tu caso, que sé que es un podcast que vamos a hacer más adelante, tú lo viviste también de primera mano, cuando uno se enfrenta a una realidad tan impresionante, tan difícil de explicar, tan salida de todo precepto, claramente manejar este tipo de cosas debe ser muy complicado. Y fíjense, Ricardo, con la sensatez que intenta abordar todo esto, pero debió ser muy difícil para él. Muy difícil, y yo recuerdo aquellos años que yo todavía no vivía del misterio, ¿eh? Pues sí, publicaba artículos y ganaba algo de dinero, pero no vivía al 100% del misterio. Y no, yo lo recuerdo como una locura, Claro. o sea, con las fotografías encima de mi mesa, de aquella piedra, más los símbolos, más los alfabetos, más luego allí una señora me enseña cómo se puede llegar a traducir utilizando las raíces del Tifinagh en un diccionario que se llama el Milut Taifi. Todavía me acuerdo. O sea, me acuerdo como si fuera ahora mismo. O sea, me pone hasta el pelo de punta cuando lo recuerdo. Pues porque esto cambió mi vida, efectivamente. No lo podía... No, ¿en qué te has pegado trabajando los últimos 2 años, 4 horas al día, intentando traducir un mensaje de otro mundo y que tuviera sentido? No, pues, te dicen que estás chalao, obvio. De todas formas lo contaré, ya que me han llamado chalao tantas veces. Prometido, mira, dentro de 3 semanas así, a ver si engancha Lorenzo Fernández, que es el que vivió la historia conmigo, y lo contamos aquí en Caracol Radio, ya que lo he contado hasta History Channel ahora. Entonces, listo. Y aquí seguimos en Noche de Misterio. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. ¿Qué opináis de esto, de lo que decíamos antes del corte del informativo? Si os pasara algo así, ¿lo contaríais a la sociedad y os expondríais a ese escarnio público? Contadme lo que opináis de esto en Misterio Caracol, en Twitter. En fin, y la entrevista con Ricardo González Corpancho continúa así. La Fuerza Aérea Peruana me invitó a mí y otros investigadores como Giorgio Piacenza, entre otros, a la inauguración, ¿no?, de una oficina para investigar el fenómeno OVNI, primera vez en el Perú. Yo fui invitado a esa conferencia. Luego hubo otra reunión en la que estuvimos con Juanjo Benítez también, allí en Lima, y todo esto nació de esas experiencias. Mi exposición pública fue tal que, como ya mencioné, me despidieron del trabajo. Entonces en ese momento dije, me dedico a tiempo completo, que fue un salto al vacío total, Claro. ¿no? Total. Claro. A investigar esto y a dedicarme exclusivamente a encontrar esta verdad y a comprender lo que me había sucedido. Un salto al vacío también económico, hay que decirlo, porque en ese momento yo apenas había publicado un libro,
pese al ideario, a la mitología que existe en ufología de que uno se hace millonario escribiendo libros sobre marcianitos verdes y platillos volantes, pues les voy diciendo que no es así, ¿no? Entonces, bueno, yo he publicado 7 y no soy millonario. O sea, ya te lo digo. No, bueno, y a mí me rechazaron uno sobre historia de ovnis. ¿Sí? Sí, sí, me rechazaron. Entonces no es un tema fácil, Juanje, y aquí quiero romper una lanza a favor de Ricardo porque creo que ha sido todo un valiente, ha sido un hombre quien se ha enfrentado a lo desconocido y creo que desde un punto de vista muy humano, cuando describías esa primera experiencia de contacto, Ricardo, yo creo que hubiese sido la reacción del 99% de nosotros, o sea, encontrarse ante algo tan desconocido, tan impresionante en ese contexto, con esas dos personas que te acompañaban. Yo quiero aquí aprovechar en este punto de la entrevista para hacerte un par de preguntas, Ricardo. Tú comentabas que desde muy niño habías tenido como esa predisposición, esa intuición de tener ese contacto. ¿Alguien más de tu familia había recibido este tipo de mensajes o este tipo de contacto? Y también la otra pregunta que te quería hacer es, en este tipo de experiencias colectivas que has tenido la oportunidad de realizar en los últimos años, ¿ha habido registros en video, registros, evidencias en videos? Sí, sobre la primera pregunta, sabes que ni mis hermanos ni mi madre no tenían ninguna intuición ni ninguna búsqueda sobre este asunto, pero mi padre, a pesar que no hablaba sobre todo esto, protagonizó un hecho raro cuando mi madre queda embarazada. Esto me lo contó antes de morir. Él falleció en el 2022, cuando justamente el día en que jugaba la final del Mundial Argentina. Mi papá vivió en Argentina, estudiaba medicina en su momento en la Universidad de La Plata, futbolero, bueno, eligió apoteósicamente la final del Mundial para morir de un infarto. Pero él, meses antes de su fallecimiento, estamos compartiendo allí en Lima y me dijo, mira, hijo, el único libro de ufología que yo tenía en nuestra vasta biblioteca era un estudio sobre los ovnis de Richard Greenwald, un investigador de la APRO, que es la predecesora de la MUFON, que vivió en Perú y se publicó ese libro en mi país. Y yo lo compré cuando tu mamá estaba embarazada de ti. Sin yo leer sobre estas cosas, tenía como un interés, pero lo compré y siempre sentí que ese libro iba a ser importante para ti. Y curiosamente, cuando yo tuve los primeros avistamientos, fue al libro al que yo acudí, que lo encontré carambola en su biblioteca, porque tenía muchas fotografías de objetos anómalos y qué sé yo, para tratar de entender lo que a mí me había sucedido. Sobre la otra pregunta, pues sí, tenemos vídeos, sobre todo con equipos de visión nocturna, para poder captar mejor las evidencias durante la noche, y estos vídeos los he mostrado en la televisión, algunos se encuentran en mi canal de YouTube. No soy mucho de estar pendiente de las redes sociales, a pesar que mi esposa Sol siempre me jala las orejas. Soy más de la escuela antigua, pero ustedes lo saben que ahora es una forma también de divulgar y difundir. Pero en mi canal de YouTube hay conferencias en donde yo muestro estas evidencias, parte de ellas, y también los testimonios de las personas que nos han acompañado, ¿no? Investigadores, además de Paola Leopisi Harris, Grant Cameron, Bob Freeman, Michael Sala, entre otros, ¿no? Ricardo, ¿cómo puede encontrar la gente tu canal de YouTube? Me buscan como Ricardo González Corpancho en Google y van a encontrar allí pues mi canal de YouTube y las dos redes sociales que utilizo, que es Facebook y estos últimos años también Instagram. Súper. Vamos a ver. Empiezas a tener estos contactos y lo que creo que te diferencia de otros casos de personas que han recibido ese tipo de mensajes es que tú no te quedas en el contacto, no te quedas en esos mensajes, sino que te pones a investigar. Y fruto de ese tipo de investigaciones son libros como el que tengo aquí ahora mismo en la mano, que se llama Terra 2. Es un libro que podéis conseguir todos aquí en América Latina a través de Amazon, súper fácil, y también los que nos escucháis desde España o de otros lugares del mundo, que tenemos audiencia hasta en Australia. A mí me pareció muy curioso, no he tenido tiempo de leerlo, le he estado echando un vistazo esta mañana. Y es que, bueno, pues, como la casualidad no existe, también colaboré con History Channel hablando de la posibilidad y de todos los proyectos que hay de que tengamos que irnos, que va a haber un momento en la Tierra en la que va a ser necesario que nos vayamos. Y esto no es ciencia ficción, es que ya hay
2 proyectos en marcha para ver, por ejemplo, cómo se podría terraformar Marte. Y la gente estará diciendo, ¿qué está diciendo Juan? Que pues sí, y uno de ellos lo lleva además el que fue el jefe científico de NASA. Ese proyecto consiste en concreto en poner un satélite que cree que cree un campo electromagnético enorme, de forma que los rayos solar, o sea, lo que es el viento solar y tal, se desvíe exactamente igual que pasa cuando llega el viento solar a la Tierra, que gracias al campo electromagnético que tenemos, porque el núcleo gira, pues se desvía. Ese era un proyecto, había otro también bastante importante, pero que ya hay personajes que creo que son muy importantes a nivel mundial, como es por ejemplo Elon Musk, que ya está diciendo de que quiere empezar a mandar animales a Marte con su empresa, con SpaceX. Ya sabemos que en Marte hay muchísima agua. Hace pocas semanas, además, otro descubrimiento de muchísima agua congelada en Marte, que está a 1 metro solo de profundidad. Simplemente eran lagos enormes que se congelaron y se han tapado con polvo marciano. Y aquí, por ejemplo, en tu libro, en Terra 2, tú arrancas con una conferencia que da el que para todos creo que era el mejor científico del mundo, que era Stephen Hawking. Stephen Hawking diciendo que en 20 años el ser humano debería de ser capaz de estar en Alpha Centauri, que es la estrella que tenemos más cercana aquí a la Tierra, en torno a unos 4,36 millones de años luz, si mal no recuerdo. ¿Por qué por qué escribes Terra 2 y qué parte en Terra 2 es investigación y qué parte son esos mensajes que tú recibes, Ricardo? Mira, hasta aquí, Juan Jesús, Ale, hemos hablado del fenómeno y cómo impacta el fenómeno, pero les aseguro que lo que más me impactó, además de haber visto estos objetos o estos seres, ha sido la información. Porque como la información procede de algo que tú viste y otros vieron, de un fenómeno, sea cual sea su naturaleza real, te hace considerar esa información con cierto beneficio de la duda, que podría ser real. Y si fuese así, hace pedazos todos tus paradigmas mentales. E iré al grano. Ese libro, Tierra 2, habla de un contacto del año 2015 en donde me encuentro nuevamente con este ser Antarel, pero acompañado de una mujer, en realidad de otras 2 figuras, pero una mujer muy, muy particular que oficia como de coordinadora del grupo que está en comunicación de ellos. Se presenta con el nombre de Ivica. Este contacto fue en Yungay, en la zona del Nevado Huascarán, la montaña más alta de los Andes peruanos. Y ella me dijo algo completamente desconcertante. Me dijo de que no todos los seres que estaban en comunicación con nosotros son 100% de origen extraterrestre como lo interpretamos, sino que algunos de ellos, que justamente son tan parecidos a nosotros, es porque son descendientes nuestros de misiones espaciales en el futuro que tuvieron que ir a otros mundos para terraformarlos o colonizarlos, y algo ocurrió que escapa a nuestra tecnología, nuestra conciencia, nuestro entendimiento, para que los descendientes de estos viajeros espaciales de la Tierra a lugares como Alpha Centauri, por ejemplo, se estén colando en nuestra línea de tiempo como si estuviésemos en medio de una serie de ciencia ficción en Netflix, rompiendo todo lo que nosotros creemos saber sobre el tiempo, las posibilidades, lo que dicen las leyes, lo que no se permite supuestamente, pero lograron a través de un evento manifestarse en nuestra línea de tiempo pasado y contactar a varias personas, no solo comunes y corrientes o insignificantes como mi humilde caso, sino también científicos o gente muy importante con la que yo he tenido entrevistas, digamos, íntimas o privadas en los Estados Unidos. Y lo han hecho para advertir que efectivamente nuestra forma de vida y todo lo que está pasando en el planeta y una serie de elementos de influencia externa que también pueden sobrevenir, mutación en el Sol que afecta al núcleo de la Tierra, y esto no es ningún delirio, de hecho ya está sucediendo, hay algunos indicios de que esto está pasando, que podría obligarnos a huir del planeta para poder salvaguardar nuestra especie. Cuando ella me dijo todo esto, en el año 2015, el 12 de abril, me dijo, dentro de un año habrá una confirmación por parte de los científicos.
Bueno, después de este contacto, yo completamente impactado, di entrevistas en medios de comunicación, participé en congresos hablando del tema, publiqué un primer libro, que es el antecesor de Tierra 2, en julio de 2015, se publicó en Script, lo leyeron como 90.000 personas en ese momento, es decir, todo eso se publicó en el 2015. Y el bendito 12 de abril del 2016, cuando se cumplió un año de ese contacto, Stephen Hawking da la conferencia en Nueva York, acompañado de un magnate ruso que fue parte de la inteligencia rusa, que ahora es un inversor de tecnología, como es Yuri Milner, financiados tras el telón por Mark Zuckerberg, el magnate de Facebook, y por si todo esto fuera poco, también ahí estaba presente Avi Loeb, que fue el que ideó la tecnología con Stephen Hawking para enviar esas nanosondas dentro de 20 años a Próxima Centauri, ¿no? Donde existiría un planeta colonizable, una Tierra 2, porque según Hawking, y lo dijo en esa conferencia, luego en un documental en la BBC, antes de morir, fue su gran mensaje final, que teníamos solo 100 años, o sea, nada, una generación para irnos del planeta si es que el ser humano quiere sobrevivir. Y esto lo dijo en una conferencia de prensa cuando se cumplió un año este contacto. Entonces, te podrás imaginar que mi testimonio, la información, porque una cosa es hablar con el diario de lunes y otra cosa haberlo publicado un año antes, y que el científico más importante del mundo lo publique y lo diga, bueno, esto generó todo un boom y todo un acoso que también yo sufrí de diferentes medios y fuentes para saber de dónde había sacado todo esto. Hasta se ha hecho una serie basada en uno de mis libros en Estados Unidos, sin decirme absolutamente nada, en el canal Sci-Fi Channel, que me han pedido mis abogados en Estados Unidos que los demande, cosa que no voy a hacer, porque este es un mensaje que no tiene dueño, que me lo compartieron en su momento en el contacto y todo. Fue como estar metido en una película de ciencia ficción esta información. Y eso me impactó más que haber conocido a este, entre comillas, Santarel. Es posible que un porcentaje de los encuentros cercanos, no todos, que un porcentaje, un fragmento pequeño, los encuentros cercanos que se reportan en la Tierra, sean nuestros descendientes que viajaron en la misión de El Arca hacia Próxima Centauri para sobrevivir. Y si esto es verdad, ¿por qué están dejando estos mensajes en este tiempo? ¿Es que algo salió mal en esa misión y quieren hacer algún pequeño cambio en el pasado? Son preguntas inquietantes. Sí, yo te tengo que comentar varias preguntas y varias inquietudes. No sé si luego también Alejandro quiere comentar algo. Lo primero, recuerdo esa conferencia de Stephen Hawking perfectamente. Y la gente, creo que en general, cualquier persona sensata se lo tomaría muy en serio. O sea, Stephen Hawking era la mente más brillante del mundo. Tengo además incluso un tío que tenía un amigo que trabajaba con él, con Stephen Hawking, y decía que jamás en la vida había visto a alguien con ese cerebro y tan brillante como este señor. Fuera de serie. Sí, claro, que este señor trabajaba en Cambridge y él iba a Cambridge y me comentaba bueno, pues que era una cosa increíble este señor, porque además como tenía este problema motor, pues era capaz de estar pensando una semana una cosa, decía no sé qué, tenía de los mejores científicos del mundo rodeándolo y luego todos comprobando que lo que decía el tipo era verdad, porque hacía los cálculos mentales. Alucina, o sea, con Stephen Hawking. Y es algo para tomarse muy en serio, porque realmente lo que están demostrando, sobre todo los estudios científicos últimos, es que el cambio climático va mucho más rápido de lo que hasta ahora pensamos. Y eso, señores, es muy serio. ¿Vale? Aparte de otros problemas como la superpoblación o que haya brutos que tienen misiles nucleares y son de dedo fácil, que también puede acabar con esto, pero lo que sí está claro es que ahí digamos, tenemos un talón de una espada de Damocles, que es el cambio climático, y que esa espada está bajando más rápido de lo que en un primer momento pensamos. Y además, como tenemos un montón de políticos que no sirven para absolutamente nada, pues están discutiendo y hablando de cómo solucionar esto y no solucionan ni hacen absolutamente nada. Juanje, y no solamente eso que tú dices que es importante, es que es un hecho histórico. Una de las anteriores extinciones de la vida en la Tierra ocurrió por un gran cambio climático. Es simplemente mirar la historia, el pasado de nuestro mundo. O sea, esto ya ocurrió y hay una gran cantidad de provisiones científicas. O sea, aquí no estamos hablando de especulación ni de Ricardo, ni de Juan Jesús, ni de este servidor. Es un hecho científico que estamos ya arrancando o ya estamos inmersos en la sexta
extinción, en la sexta gran extinción de nuestro mundo. Así que es un hecho totalmente plausible, Juanje. Sí, claro. Aparte, ¿cuántas especies desaparecen al año? Mira, ¿O no? vamos a suponer que estoy completamente loco y que ese contacto del 2015 fue un delirio mental que, bueno, coincidió de una forma inexplicable con todo lo que iba a decir un año después Stephen Hawking. Vamos a suponer que yo necesito estar en un psiquiátrico y que ese contacto no ocurrió y solo sucedió en mi mente, a pesar que hay testigos, evidencias, lo que quieran. Solo hay que concentrarse en la conferencia de Stephen Hawking, Sí, sí. las evidencias científicas de las anteriores extinciones masivas, algunas por procesos cíclicos del planeta, otros por el núcleo, otros por impacto de asteroides. De hecho, me preguntabas, Juan Jesús, si mi libro era más de investigación o se basaba también en los mensajes del contacto. Yo trato de combinar ambas cosas. Tal vez, y lo digo con toda humildad, debo ser uno de los pocos testigos de contacto en el mundo que no renuncia a la investigación. Creo que es importante. Y en mi libro Tierra 2, todo lo que están hablando de los cambios climáticos, la postura de Hawking, incluso la cosmovisión andina sobre los cambios planetarios, que es un detalle muy apasionante y profundo, que para mí también tiene mucho de ciencia, las extinciones masivas, lo que puede pasar en el futuro, todo ese estudio está en Tierra 2, no solo son los mensajes de estos supuestos seres, sino, ok, ellos dicen esto, ¿es posible racionalmente? ¿Es sensato? ¿Hay evidencias? Y me entregué a ello, y me llevo una gran sorpresa, una inquietante sorpresa. Y ahora van aquí los comentarios y preguntas sobre esta historia que a mí me apasiona. Te quiero que, bueno, a ver, a mí lo que me asusta de todo esto, del que hay que salir, lo dijo Stephen Hawking y realmente hay que salir, es que el ser humano sea tan necio, y de eso fue mi colaboración con History Channel, seamos tan necios que al final seamos capaces de dividir la humanidad en dos. Una humanidad de mega super ricos, que son los que van a ir a Marte, por si esto se va al carajo, y luego quizás de a Marte, porque fíjate, también estos días ha sido noticia que han probado ya por fin este motor cuántico que solo funciona en el Marte es una espacio. estación de paso. Para ellos, Eso es. Marte es un entrenamiento. El objetivo es más lejos. Claro, Alpha Centauri tendría que ser, ¿vale? Como decía Stephen Hawking, que en 20 Porque años si tú deberían... tienes un problema en tu departamento, porque las cañerías del edificio están fallando y se inunda, no te vas a mudar al departamento de al lado, ¿no? Hay temas del sistema solar que son complejos. Léase el Sol. ¿Se entiende? Entonces, va por ahí la cosa. Marte es Sí, claro. una Sí. primera etapa. Marte es una primera etapa de una carrera mucho más larga. Y yo, fíjate, sin haberme leído tu libro, fallo imperdonable por mi parte, y sin conocerte, aunque tengamos un montón de amigos en común, investigando un caso ovni en Colombia que me impactó muchísimo, no sé si lo conoces, aunque sea someramente, en la vereda de Guasimal, en un lugar que se llama Zarzalvalle, en diciembre del año 2012. Bueno, te hablo de una vereda, tú eres peruano, me vas a entender perfectamente. Pues nada, pues un caminito pequeño donde vive gente que se dedica en este caso a la panela. Tienen pequeñas finquitas de caña de azúcar y hacen panela, ¿vale? Gente muy humilde, muy sencilla, gente que no, ni siquiera es que estén ahí con el computador, ni en YouTube, ni en historia, ni absolutamente nada de esto. Esto fue un boom y para mí es el caso con humanoides más importante de la década pasada a nivel mundial, porque los testigos, no lo sé, pueden ser 70, 80. Bueno, pues esto, en el año, repito, en el diciembre del año 2012, estos seres aparecen, eran bastante extraños, porque eran unos seres de unos 2 metros que iban como enfundados en un mono negro muy ajustado, en la cintura, como una especie de cinturón que tenía un color rojo, una vez decían que en la cintura, otras veces que en el pecho. Lo extraño de estos seres es que no caminaban, aparecían, desaparecían o se movían saltando, pero unos saltos gigantescos, pero el caso es que no dejaban huella. Aunque fueran así de corpulentos, cuando caían no dejaban ningún tipo de huella. Y estos seres simplemente se acercaban al exterior de las casas, justo en ese punto en que la luz de la noche te separa de la oscuridad. Pues ahí aparecían, se acercaban a la gente, eran como muy cautos. Las descripciones son muy espectaculares, ¿no? Por ejemplo, la gente me decía que cuando
gente que estuvo muy cerca de ellos, siempre hacían igual, que cuando estaban cerca de ellos, las rodillas las oscilaban de derecha a izquierda. O sea, no dejaban las rodillas nunca quietas. Estaban de pie, estaban parados, como se dice aquí en América Latina, pero las rodillas las movían de derecha a izquierda continuamente, y tenían una voz muy metálica que se escuchaba algo así como un nan, 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 básicamente. Ese año 2012, que eso es lo que podéis ver en prensa. Ese año 2012 arranca la historia de los humanoides de El Zarzal, que me encantaría volver otra vez. Y si fuera en diciembre mejor, porque luego se ha vuelto a repetir esto varias veces. Para mí, el caso ovni con humanoides más importante de la década pasada a nivel mundial. Y cuando tuve la suerte de estar allá entrevistando a esta gente humilde y sencilla, solo puedo decir una cosa: esa historia es real, esa gente vio lo que vio, no me cabe duda. Tal cual, Juanje, y sobre todo porque eran labriegos, gente muy alejada de tendencias de internet, de estar metidos en la conspiración, gente muy humilde que se encontró con lo desconocido, que vamos a escuchar en unos minutos porque eso lo recapitulamos con Ricardo. Pero algo muy interesante, Juanje, sobre lo que hablamos es también de la sincronía de este tipo de fechas. 2012, que fue el vergel del apocalipsis por las profecías mayas. Que no tenía nada que ver con el fin del mundo, la profecía maya, pero bueno. Pero en buena parte de Occidente, Juanje, lo malinterpretaron, crearon un movimiento. Hubo una serie de personas que ganaron una plata con libros bastante importante. Sí. Eso es. Y lo malinterpretaron y que era un movimiento recontraapocalíptico y muchas cosas se gestaron alrededor. Pero fíjate, respecto a lo que nos dice Ricardo y como todo este tipo de contactos y este tipo de sucesos, y uno que les voy a contar más adelante, como siento que realmente hay sincronía con muchos de estos hechos, con muchas de estas fechas y este tipo de contactos, esta información, estos mensajes de estos seres o estos contactos que tendrían estas personas. Y es muy llamativo, Juanje, que me hace pensar que definitivamente no es al azar y hay una inteligencia, siempre hay una gran inteligencia detrás de todo esto. Y eso que tú has dicho, esas sincronicidades no son normales. Exacto. Y hay que indagar detrás de eso, efectivamente. No es casual. Creo en la causalidad, no en la casualidad. Y aquí seguimos en Noche de Misterio. Vuestras preguntas y comentarios con el numeral Misterio Caracol. Y estábamos hablando del que para mí es el caso de contacto y avistamiento de humanoides más importante de la década pasada, y la entrevista continúa así. Porque creo que el único periodista que luego fui yo. Ese año 2012 a una señora se le acercó uno de estos seres y le dijo agua, y la señora le llevó agua a este ser. Luego no la bebió, ¿vale? Pero simplemente la señora le llevó agua. Diciembre del año 2013 vuelve a suceder, que ya no hay ningún tipo de cobertura de prensa, que vuelven a aparecer estos seres. Estos seres vuelven a aparecer año 2013, y con uno de los testigos que yo entrevisto, no recuerdo el nombre, pero recuérdamelo luego si quieres en privado, Ricardo, que yo te mando la grabación, ¿vale? Bueno, pues uno de los testigos, que había sido unos testigos también en el año 2012, le dicen, oye, que han vuelto las luces y se ven estas luces por aquí, bla, 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 bla. Y le dijeron, en la finca de tu primo estuvieron ayer. Y entonces fue a ver al primo, oye, primo, ¿me puedo quedar aquí esta noche a ver si aparecen los seres y demás? Y dijo, pues claro. Y entonces, nada, pues están allí tranquilamente tomando un café, un tinto, como decimos aquí en Colombia. Y un tintito, aparece una luz y tres seres. Igual a una distancia de unos 15, yo estuve en el sitio, no llegaría ni a 20 metros, ¿vale? 15, 20 metros máximo, sí, 15 metros. Y nada, pues llegan estos seres y además es curioso porque a una señora, eran como unas 5 personas, yo entrevisté a 3, una señora le dio tanto miedo que se metió en la casa, casi debajo de la cama, a leer la Biblia. Y entonces lo primero que le dijeron los seres, díganle a la señora que está en la casa
que no vamos a hacer nada malo, que puedes salir tranquilamente. Y por primera vez hablaron en un castellano perfecto. Eso fue diciembre del año 2013. Y ese contacto, o sea, es gente, Ricardo, muy humilde. Esta gente no va a inventar, es gente que se dedica a la panela. A mí no me pidieron un peso ni nada, me lo contaron porque creo que les caí simpático y iba con el otro, o sea, olvídate. Y esto no salió en ningún medio, solo aquí en Caracol, la grabación, obvio, la puse aquí en Caracol Radio. Y me impactó muchísimo respecto a lo que tú dices, porque el mensaje de aquella noche, diciembre del año 2013, repito, es que le dijeron: hemos venido aquí a por la semilla. Este planeta va a acabar y entonces hemos venido por la semilla. Él lo interpretó como que estaban tomando muestras genéticas o algo, esto de hemos venido aquí por la semilla, que esa frase se me marcó muchísimo en el cerebro, en la cabeza, ¿vale? Hemos venido aquí por la semilla. Y yo dije, leche, lo de esta gente me lo creo a pie juntilla, esto no se lo han inventado. O sea, que 5 personas se pongan de acuerdo para contarme exactamente lo mismo. Repito, yo solo entrevisté a 3. O sea, gente que se dedica a la panela, que le importa un carajo el tema ovni, cero, gente muy sencilla, además gente, 2 de ellos eran bastante mayores. Entonces, fue una cosa que me impactó. Sé que han vuelto a aparecer otros meses de diciembre. Juraría que el último que yo tuve algo de información fue de en torno al año 2018, juraría, o 2019. No lo tengo claro ahora mismo, ¿vale? Porque luego fue William Chávez, que en paz descanse, que William Chávez fue Chávez el que fue Ariza, correcto, efectivamente. Entonces, bueno, necesito volver a este lugar, ¿vale? Pero ese mensaje me impactó muchísimo, porque te aseguro, Ricardo, que esta gente ni miente ni inventa. Entonces, que tú hayas tenido ese contacto, que estos señores vinieran a decir lo mismo en la vereda de Guasimal, que luego Stephen Hawking diga, cuidadito con esta cuestión, no es casualidad. No, para él mí. tiene información privilegiada y te agradezco que me compartas ese caso, realmente no Sí, yo conocía te lo su paso. Luego Sí, claro. lo Juanje, charlamos en privado. y otro caso que coincide con todo esto que estamos hablando, los mensajes telepáticos que recibieron los 62 niños del avistamiento en la escuela Ariel en Rúa, Zimbabue, también manifestaban que estos dos extraños seres de aspecto humanoide Digo John Mack en su día. exactamente les hablaban que era necesario que cuidáramos la naturaleza antes de llegar a un punto de no retorno. Y entre ellos, una de las testigos más insignes, Emily Trim, Juanje, hija de un diplomático canadiense a quien estudiaba en esa escuela. Sí, es que esto no es casualidad. Ese caso luego me lo recuerda y yo te lo busco en mi archivo y Vale. no sé, la grabación yo creo que dura, no sé, 40 minutos o más. No A ver, ¿vale? que viajemos a otros mundos, porque es parte del desarrollo tecnológico de conciencia de la especie humana, es inevitable, en algún momento va a ocurrir, y que los podamos explorar y diseminar nuestro conocimiento en el universo es parte de la evolución. Pero otro escenario es que dejemos lecciones inacabadas y que en un viaje de emergencia dejemos al grueso de la población mundial abandonada a su suerte para que una muestra muy pequeña intente volver a empezar en un mundo que yo denominé Tierra 2, basado en estos contactos y mensajes, que podría ser ese exoplaneta Próxima B, que está en Próxima Centauri, ¿no? Unos 4,2, 4,3 aproximadamente. Ese sistema estelar vecino, ¿se entiende? Sí. Obviamente ese viaje no se realizaría con la tecnología actual, sino siempre de acuerdo a los mensajes de estos seres, una tecnología que sería encontrada o redescubierta, un santo grial de la física, gracias a los grandes aceleradores de hadrones, ¿no? De hecho, el gran acelerador que se encuentra entre Francia y Suiza, el CERN, tuve la ocasión de estar allí, va a aumentar su potencia porque han encontrado partículas exóticas, algo mucho más complejo que el mítico bosón de Higgs que encontraron en el año 2012, el año del contacto que estás haciendo referencia en Colombia en diciembre, y
que tampoco es por casualidad, porque muchas veces estos contactos coinciden con algunos descubrimientos que pueden cambiarlo todo, ¿no? Entonces ahora van a aumentar su potencia a un nivel extraordinario y se cree que entre el 2027 y el 2030 el nuevo gigantesco y potente gran acelerador ya va a tener la capacidad de poder ver más allá de lo que he hecho hasta ahora, y allí podría surgir, según Ivica y Antarel, según estos mensajes, la nueva carrera espacial. O sea, que este mensaje y luego tu investigación lo que refrendaría es la posibilidad de la creación de una nueva tecnología gracias al descubrimiento de partículas exóticas en el acelerador de hadrones, y además afinas el año entre 2027 y 2030, corrígeme si me equivoco, Ricardo. No, correcto. Vale. Y mi pregunta es, ¿estos seres, con eso que te hicieron, serían crononautas? Serían seres que lo que están haciendo no es solamente viajar en el espacio, sino viajar en el tiempo, como si quisieran corregir algo que tiene que pasar respecto a esa migración planetaria que tiene que enfrentar la humanidad. ¿Esto sería así, Ricardo? Sería así, al menos de este segmento de seres que nos han contado esta historia, ¿vale? Que aquí también entraríamos en una discusión que de pronto la disfrutaríamos mucho con nuestro recordado Salvador Freixedo, que en paz descanse, si es que Qué todo buena, qué buena persona era, yo estuve divino, varias o veces con sea, él, era un... Magdalena, bueno, o sea, todo Sí, esto, claro. o sea, todo esto también entra en la discusión de, nos están diciendo la verdad, porque están en una posición de poder en donde cualquier cosa puede suceder, donde cualquier teatro se puede generar para transmitir una información, como el polémico incidente de las apariciones marianas, por citar uno de tantos casos, ¿no? En donde no todo es lo que parece. Pero no voy a irme por la tangente, voy directamente a ese caso. Yo hasta el momento, y lo digo en mis libros y en mis presentaciones, cuando me entrevistan como ustedes, sigo creyendo que algo de esta historia es verdad, porque todas las evidencias, todo lo que está ocurriendo en nuestra línea histórica, lo que está pasando en el planeta, les da la razón a estos seres, sean quienes fuesen. Podría venir un físico, lo podrían entrevistar en vuestro programa y les podría decir que de acuerdo a la ley de la física es un disparate los viajes en el tiempo, y podríamos discutir de muchas cosas que también en su día la ciencia también dijo que era un disparate, ¿no? Que no podían caer piedras del cielo y cosas así. Y Está bien. hace 300 años era un disparate volar y ya estamos volando. Bueno, Por eso te digo, o sea, y hay cosas que no conocemos si le hago caso a los mensajes de estos seres, porque si lo que están diciendo es verdad, no estamos generando una paradoja del abuelo cuando hacen estos supuestos viajes al pasado para hacer algunas modificaciones, o es que tienen una conciencia multidimensional estos presuntos descendientes en líneas de tiempo futura, como para saber en dónde poner la aguja y quitarla sin que se produzca una cadena de sucesos indeseados. Bueno, parte de esas reflexiones están en mi libro Tierra 2, y aclaro al lector que más que respuestas van a encontrar más preguntas. No, pero está genial porque es algo que creo que es necesario. O sea, vamos a ver, que estamos hablando de Stephen Hawking, de la mente más brillante de las últimas décadas a nivel mundial, y luego, por desgracia, es que todos los datos, repito, que ha habido científicos sobre cómo va el cambio climático, lo que hacen es que aceleran el hecho de que esta espada de Damocles siga bajando hasta que nos corte el cuello. Entonces, es algo que es necesario. Está sostenida por el pelo de crin de caballo. Claro, sí me da miedo que haya dos humanidades fuera de la Tierra más exageradas que las de acá, ¿no? Aquí, por desgracia, la desigualdad social hace que vivamos en un mundo muy injusto, y que esa desigualdad siga a la hora de decir, los mega ricos se van con un grupo de gente muy inteligente, no son idiotas, son ricos pero no son tontos, ¿vale? Y se abandone a la grandísima mayoría de la humanidad a su suerte para vivir un auténtico cataclismo. ¿Qué opina Ricardo González Corpancho de esto? ¿Seremos humanos e intentaremos llevarnos el máximo o no? ¿O somos tan necios que puede pasar eso? Yo tengo una visión altruista, espiritual, sobre la convivencia humana. Creo que más allá del fenómeno ovni, de los
contactos, el misterio, el periodismo del misterio. Yo no tengo una formación periodística, pero al viajar tanto, al investigar tanto, o sea, como que me fui haciendo, vamos a llamarlo así, un periodista de campo sobre la marcha, empíricamente. Y quería reflexionar que al viajar tanto y al convivir con otras culturas, es inevitable que desarrolles una preocupación por lo que pasa en el planeta y tener una empatía con los humanos, ¿no? Si estuviste en Egipto, en la India o en Haití, o sin ir muy lejos, en nuestros pueblos de América Latina, ¿no? Que tienen zonas que parecen de película. En Colombia, yo Sí, estoy en Colombia, en Perú ni te cuento, o sea, Perú no es maravilloso. Miraflores, ¿vale? ¿Se No, entiende, no? no. Entonces, Sí, sí. lo mínimo que te produce a ti es una sensibilidad. O sea, entonces, ¿qué pasa si esto ocurre? Y si existe una tecnología, una corporación planetaria capaz de llevar a un grupo de seres humanos, cientos de ellos, o miles de ellos tal vez, no pueden llevar a los, tal vez 8.000 millones de personas seremos actualmente, más o menos, Sí, entonces es sí. imposible. Es ¿Y cuál imposible. será el criterio de selección si esto llega a ocurrir? ¿Las personas más aptas por antecedentes genéticos? ¿O porque son los hijos de, nietos de? O se entiende, ¿no? ¿O por los recursos? Que me recuerda casi esta película de Sony Pictures, 2012, Sí. basada en una interpretación alocada de las malentendidas profecías Profecía maya mesoamericanas, que no era así, correcto. ¿vale? En donde había gente que ponía, como decimos en Argentina, la tarasca sobre la mesa. Bueno, yo quiero subirme Sí. acá a la nave, ¿se entiende? Y bueno, ¿puede pasar? Claro que puede pasar. Si hay gente que se golpea eh, por una entrada de un concierto de Taylor Swift en un estadio, o sea, tú imagínate por esto, si por la Por salvar la pandemia vida. la gente se peleaba por las colas en los supermercados para hacerse con papel higiénico. No sé si pasó en Colombia también. O sea, En todo el mundo, eso fue una bueno, cosa sé que en estupidísima. Sí. España pasó en En Perú, pasó España en fue Argentina, ridículo. Sí. ¿no? Pero se entiende, si pasó por esas cosas, imagínense en un escenario como este. Entonces, algo que aprendí de estos seres, sean quienes fuesen, me dijeron, pase lo que pase, la mayor preparación que deben tener para los tiempos que vienen es interior y mental. Interior y mental. Pase lo que pase a nuestro alrededor, por más que tú creas que tienes el control, no lo tienes. No lo tienes. No hay forma de prepararte o de ser beneficiado por un supuesto plan de evacuación. O sea, y estamos entrando en un tema más polémico, más disruptivo, Pero es pero, real. pero potencialmente es posible, sí, no es ningún delirio lo que estamos hablando. ¿Y No. dónde está la psicología de la persona? ¿Dónde está su paz interior? ¿Dónde está su anclaje en su vivencia humana? Son preguntas tal vez filosóficas, espirituales, pero son muy válidas. Y me sorprendió que estos seres hablasen de esto. Era como hablar con un chamán, porque en el Cusco, en Perú, los auténticos chamanes, porque hay de todo. De hecho, en Perú no utilizamos la palabra chamán, utilizamos la palabra Paco, ¿no? Que es como un sacerdote andino. La palabra chamán viene de Okay. Asia Central, pero bueno, se entiende cuando digo chamán. Los Sí. auténticos dicen que si la Pachamama entra en conflicto con el ser humano, se ingresa a un punto de no retroceso y lo tenemos que experimentar, y lo único que nos puede iluminar en ese momento en que uno no sabe ni qué creer ni qué pensar, que es la mayor oscuridad de todas, como la que habría ocurrido en tiempos pasados. Los textos quechua, dioses y hombres de Huarochirí, hablan de que el mundo se oscureció durante 5 días y la gente entró en caos. Bueno, que puede volver a pasar, que la luz de tu interior, dice la cosmovisión andina, es la única que te va a decir dónde estar, con quiénes estar y qué hacer si esto ocurre. Es curioso que se asemejen tanto estas leyendas o estas profecías de las mitologías andinas, vamos a decirlo así, con los mensajes de estos seres y con lo que podría ser el ser humano para sobrevivir, incluso en algunos casos, anteponiendo sus intereses personales al de los demás, como me estás preguntando. Puede pasar, lamentablemente. Sí, claro que sí. Ojalá no lleguemos a vivir ese momento, pero con Tenemos que sinceridad, demostrar, tenemos que demostrar que más allá de nuestras diferencias culturales, raciales, las que quieras, tenemos algo que nos une más allá de lo que aparentemente nos separa. Como es el budismo, ¿no? La compasión, ¿no? El amor incondicional.
De pronto mis palabras suenan muy místicas, pero algo que descubrí investigando este fenómeno es que tanto miramos las estrellas o miramos todos los fenómenos externos, y lo que estábamos haciendo era tratar de entender nuestra propia naturaleza humana. Sí, claro. Por eso el fenómeno es tan complejo, porque al final cambia tu visión del mundo y de lo que, y de lo que te rodea. Sí, claro, cambia la visión de absolutamente todo. Y qué curiosa esa cosmovisión andina, ¿no? Pégate a esa luz interior en los momentos en los que la oscuridad nos pueda estar rodeando. Ricardo González Corpancho, estamos llegando ya al final de esta entrevista y me gustaría tu conclusión y tu cierre, amigo. Recomendadísimo este libro, repito, Terra 2. Lo tenéis en Amazon y lo podéis conseguir en toda América Latina y también en el resto del mundo. Ricardo, tus conclusiones, por favor. Que no soy dueño de la verdad, que soy sencillamente un testigo de estas experiencias como tantos otros en el mundo. No crean nada de lo que he dicho, investíguenlo, vívanlo y saquen sus propias conclusiones. Creo que hay más bien que mal en la especie humana y hay que seguir creyendo y trabajando por ello para un mundo mejor. Muchísimas gracias. ¿Cómo pueden seguirte, Ricardo, en tus redes sociales? ¿Cuáles son? Por si alguien quisiera seguirte. Para seguir mi trabajo, me pueden buscar con mi nombre completo, Ricardo González Corpancho. Ahí va a encontrar mis redes sociales, mi página web oficial, también mis libros que escribo especialmente para Grupo Planeta, que de hecho Tierra 2 lo ha publicado Planeta con su sello Luciérnaga en España y Acuario en América Latina. Y bueno, a través de los medios en donde habitualmente estamos. Amigo, muchísimas gracias. Nunca dejes de soñar. Nunca dejes de soñar y nunca dejes de caminar siempre hacia adelante. Un fuerte abrazo, amigo. Qué entrevista más interesante, ¿no? De qué forma nos ha contado Ricardo su experiencia, cómo le transforma la vida, cómo le echan del trabajo, cómo sigue luchando. Sí. Y ahí está el hombre, que hasta ha hecho una serie para Gaia, con sus libros en la editorial Planeta y luchando. Y en ese sentido, toda mi admiración hacia Ricardo, y además que con el que comparto infinidad de amigos en común. Y hablando tú y yo fuera de micro, me contaba Alejandro Bernal que en la zona de Ancash, en Perú, ha habido más contacto. ¿Cómo es esa historia? Exactamente, Juan G. Un caso que ha sido ampliamente documentado en Perú, que nos lleva hasta el año 1960, en específico 10 de marzo de ese año. El ingeniero eléctrico de origen yugoslavo Vlado Kapetanović, el hombre quien era el jefe de esta planta eléctrica, se encontraba en ese momento ahí haciendo los peritajes de rigor, Juan G., cuando de repente ocurre un gran apagón en la zona. Pero pasa algo muy extraño. Está el apagón en la central eléctrica, pero se veía muy iluminado el horizonte. De acuerdo al testimonio de Kapetanović, esto ocurrió hacia las 12 de la medianoche. Era muy extraño que algo produjese tal cantidad de resplandor. Le preguntó Kapetanović a Quirós, que era uno de los señores de vigilancia que se encontraban en ese momento en la planta eléctrica, y él le dijo algo muy extraño: ya llegaron ellos. Ya llegaron ellos. Kapetanović le dice: ¿ellos? ¿Quiénes son ellos? Le dice: los extraterrestres. Comprenderás, Juan Gel, la impresión de Kapetanović en ese momento. Le dijo: venga, Quirós, acompáñeme a ver de qué se trata. Obviamente el tipo con todo el escepticismo del caso. Y relata lo siguiente, Juan G. Sale de la planta, más o menos avanza entre unos 100 y 200 metros, y a unos 100 o 200 metros de distancia él observa una luz que era muy brillante, muy resplandeciente. A pesar de eso, dice Kapetanović que era capaz de mantener la mirada, y muy cerca de esa luz, 3 personas que él describe como seres de más o menos 1,80 metros de estatura, muy delgados, casi que sin hombros, con una apariencia europea. Y algo muy curioso, Kapetanović estaba muy sorprendido, pues por eso que estaba viendo qué hacen esos tipos ahí aquí en medio de la nada. En medio de la nada, y con esa luz. Se les acerca a Kapetanović a preguntar que si ellos tenían algo que ver pues con ese apagón, con lo que había pasado, y uno de estos seres le contesta en perfecto dialecto materno de Kapetanović. Kapetanović era de Yugoslavia, de una zona muy cerca a Montenegro. Le contesta, dice él en su relato, con un acento perfecto, que él nunca pensó, esperó encontrar a alguien que le hablara yugoslavo en Perú. Y a Quirós, el vigilante que lo acompañaba, le habló en quechua. O sea, lo que le estaba hablando él se lo dijo a Quirós en quechua en ese mismo momento.
Lo que le preguntó... O sea, realmente Kapetanovich, como si hubieran escuchado sus voces en la mente. exacto, en la mente, una comunicación telepática fue sorprendente, pero Kapetanovich le preguntó de viva voz, le dijo, bueno, ¿ustedes qué están haciendo acá? Le dijo, no se preocupen, no tenemos nada que ver con esto, la central está funcionando perfecto, pero ¿ustedes quién carajo son? Decía Kapetanovich que cuando los vio, recuerden 1960, plena Guerra Fría, pensó que de pronto eran o agentes de la KGB O de la CIA. o de la CIA, porque Sí, qué claro. extraño que ella La paranoia que alguien, había, sí, claro. estuviese en ese momento. Lo cierto es que él dice que después de intercambiar estas palabras con estos seres, ellos se dirigieron a esa luz, que en realidad era un artefacto que tenía más o menos el aspecto de un plato a la inversa, Juanje. Unas patas se introdujeron en el mismo, este artefacto se comenzó a elevar y se perdieron en la noche y en el firmamento. Wow. Eso pasó en marzo de 1960. Varias semanas después, dice Kapetanovich, que nuevamente recorriendo la zona e impactado por esto, se encuentra unos campesinos hablando con personas de aspecto muy similar a las que había observado días antes. Dice él que incluso los campesinos estaban como muy Qué gente tan reticentes, rara. sí, como muy reticentes a que Kapetanovich estuviera ahí, y ellos estaban hablando con ellos normalmente como que ya estaban habituados a que estos visitantes estuvieran Llegaran. ahí. Es más, cuando vieron a Kapetanovich se pusieron como extrañados y le dijeron, no, Kapetanovich les dijo a los campesinos, tranquilos que yo ya los conozco, ya los he visto, no se preocupen por mí. Otra experiencia extraña que tuvo en medio de estas, Juan Vlado Kapetanovich, Bueno, y ingeniero entonces, esa yugoslavo. experiencia termina con que siguen los campesinos con estos seres Sí, y y él se va, Kapetanovich se y él se va, sí, él se va. Dice, pues yo lo dejo ahí, pensé pues simplemente que eran unos extranjeros exóticos que había en Perú. Y chao. No le presté mayor Ok, ok, atención. ok. Dice Kapetanovich que uno de los sucesos más sorprendentes y contactos que tuvo con uno de estos seres ocurrió unas semanas después. Él se encontraba nuevamente caminando por allá en un pueblo en Perú, en Ancash, y se encontró un niño que tenía un problema en un brazo, tenía el brazo ya morado de una infección, como que había tenido un accidente y un percance. Le dice a los campesinos, déjenme llevar al niño a la central, allá lo va a atender un médico de los que tenemos. No, vamos a esperar a que los apunianos vengan y lo curen. Los apunían. Kapetanovich le dice, ¿cómo así? ¿Quiénes son los apunianos? Les dice, no, estas personas con quienes ustedes nos ha visto, ellos van a venir y lo van a curar. Dice Kapetanovich que unos minutos después observa un aparato muy similar al que observó, un objeto con forma de plato, 3 patas. De él descienden 3 seres, entre ellos una mujer que nuevamente le habla en perfecto yugoslavo. Wow. Le dice que ella era una mujer que había estado muy enferma en 1902 en su país, que la habían llevado con ellos y que ella tenía la misión de curar, en este caso a este niño que se encontraba en ese momento. Alzan al niño, se lo llevan al interior del artefacto y dice Kapetanovich que de forma sorprendente a ese niño que veía totalmente pálido, casi que agonizando ahí en el piso, minutos después y tras haber accedido a ese extraño artefacto volador no identificado, salió caminando, tranquilo, corriendo y jugando. Como si nada. Como si nada. Los apunianos, la gente de los sapus, de las montañas sagradas. Exactamente, Juanque. Uno de los casos de contacto más alucinantes, Vlado Kapetanovich, en 1960. Qué bueno, y luego este Kapetanovich escribió libros. Exacto, escribió sus experiencias, dijo que en alguna oportunidad, de hecho, pudo obtener más mensajes de estos seres, tenían una tecnología tan exótica. Es más, como el tipo era súper escéptico, le dijo uno de ellos, bueno, o sea, ustedes me dicen que son extraterrestres, pero pues yo no creo, no veo algo que me haga pensar que ustedes son así. Dice que uno de estos seres que tenía un enterizo, un mono, como dirían ustedes en España, o un traje enterizo, como diríamos acá, oprimió un botón de uno de esos trajes, sus bolsillos se comenzaron como a inflar, el tipo comienza a flotar y aparece en la cima de una montaña y haciendo movimientos y trayectorias realmente imposibles. Y cuando él vio esto dijo, pues carajo, si no son extraterrestres, esto está muy raro. La CIA tiene una tecnología que me está volviendo loco. En fin, señores, llegamos al final del programa. Alejandro Bernal, tu conclusión y tu cierre, amigo. Juanje, maravillosa la experiencia de contacto de Ricardo González Corpancho. Creo que los dos realmente hemos quedado muy contentos con esta experiencia, con la sensatez con la que lo relata, y creo que nos abre muchos interrogantes sobre este tipo de casos de contactos, de estos mensajes que intentan brindarnos estas tipo de inteligencias no humanas, como hoy en día lo denominan algunos investigadores. Y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con doble S.
Pues fijaros lo mío qué paradoja. Nunca he visto un ovni así, una cosa clara que yo diga esto es un objeto volante no identificado que me haya impactado, ni nada de eso. Quizás un día hable con Ricardo y cuando vaya a hacer esas reuniones por ahí, a ver si me apunto. A ver si fuera capaz de ver una de estas naves. Pero aunque no las vea, da igual. Estoy tan absolutamente convencido de que existen, de que están aquí, de que se comunican con nosotros, incluso que podría haber seres infiltrados. Es la cara, digamos, entre comillas, más fantástica del fenómeno ovni, pero cuando uno investiga este tipo de fenómenos, tiene que abrir su mente, porque realmente estar en contacto con otras realidades es algo a lo que nuestra mente y el ser humano no está acostumbrado. No dejen de mirar las estrellas, porque desde ahí arriba nos guiñan. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.